Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Adara Jimena Díaz Ortega y les doy la bienvenida a un video en el que hablaremos acerca de las teorías clásicas del comercio internacional. Esta actividad forma parte de la materia de Economía Internacional impartida por el profesor Sergio Leonardo de Ávila Ruiz, de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. Las ideas mercantilistas dominaron Europa entre los siglos XVI y XVII. Bajo esta visión, el comercio era concebido como una competencia donde un país solo podía enriquecerse a costa de otro, acumulando metales preciosos gracias a superávits comerciales. Sin embargo, esta concepción sería radicalmente transformada por los economistas clásicos, quienes demostraron que el comercio no es necesariamente un juego de suma cero, sino que puede generar beneficios mutuos para todas las naciones participantes. Uno de los primeros en plantear una crítica contundente al mercantilismo fue el filósofo escocés David Hume, en Political Discourses, de 1752. Hume formuló el llamado mecanismo de flujo precio-especie. De acuerdo con su razonamiento, la acumulación de oro mediante un superávit comercial provoca un aumento en la oferta monetaria de un país. Esto incrementa los precios y salarios, reduciendo la competitividad de sus exportaciones. Por el contrario, un país deficitario que pierde oro ve abaratarse sus precios y salarios, volviéndose más competitivo. En sus palabras, la acumulación de oro mediante un superávit comercial aumentaría la oferta monetaria y, por consiguiente, los precios y los salarios, los cuales reducirían la competitividad del país con superávit. En este sentido, bajo un régimen de patrón oro, los desequilibrios en la balanza comercial tenderían a corregirse de manera automática, desmontando la idea mercantilista de un superávit perpetuo. El pensamiento de Adam Smith profundizó y consolidó esta ruptura. En La riqueza de las naciones de 1776, Smith argumentó que la verdadera riqueza de una nación no reside en la cantidad de oro y plata que acumule, sino en su capacidad productiva y en la división del trabajo. Según él, la intervención del Estado debía limitarse a garantizar un marco legal de libre competencia, seguridad y justicia, evitando restricciones innecesarias al comercio. La aportación central de Smith fue el principio de la ventaja absoluta. Los países deberían dedicarse a producir y exportar aquellos bienes en los cuales tuvieran una ventaja absoluta e importar aquellos en los cuales el socio comercial tenga ventaja absoluta. Con ello, Smith defendió la especialización productiva y el libre intercambio como un camino para el proceso mutuo. No obstante, la teoría smithiana dejaba abierta una pregunta crucial. ¿Qué ocurriría si un país fuera más eficiente en la producción de todos los bienes? La respuesta la ofreció David Ricardo en su principio de la ventaja comparativa. En Principios de Economía Política y Tributación de 1817, Ricardo demostró que lo importante no son los costos absolutos, sino los relativos. Como le explica el propio modelo, la ventaja comparativa existe siempre que difieran los requerimientos relativos de trabajo entre los dos bienes. El comercio internacional no requiere ventajas absolutas diferentes. De este modo, el comercio se justificaba siempre que existieran diferencias en los costos de oportunidad. El modelo ricardiano, sin embargo, descansaba en supuestos muy estrictos: movilidad perfecta de los factores dentro de un país, pero inmovilidad internacional, tecnología fija, pleno empleo, competencia perfecta, ausencia de intervención estatal, costo de transportes nulos y un mundo reducido a dos países y dos bienes. Aunque simplificadores, estos supuestos permitieron aislar un principio fundamental: el comercio internacional genera beneficios generales, siempre que existan diferencias relativas de productividad. A pesar de su influencia, las teorías clásicas recibieron críticas importantes en el siglo XX. John Williams, en su obra Criticism of the Classical Theory of International Trade, cuestionó la validez de sus premisas. Según él, las premisas son lo bastante inadecuadas para suscitar serias dudas sobre la validez de la teoría, o cuando menos sobre el alcance de su aplicación útil al comercio mundial. Williams señaló que la teoría hacía abstracción de elementos cruciales como los costos de transporte, la movilidad internacional de factores productivos y las diferencias salariales internas, lo que le alejaba de la realidad de los mercados internacionales. De hecho, llegó a afirmar que el movimiento internacional de factores productivos tiene un significado cuando menos igual al del comercio de mercancías, y el estudio de estos movimientos tiende a ser despreciado por una teoría que se abstrae de ellos. Estas críticas mostraron que la teoría ricardiana, al suponer fijos muchos de los elementos centrales del desarrollo económico, omitía aspectos orgánicos de la economía mundial como el cambio tecnológico, la movilidad del capital o las políticas estatales. Con ello se abría un campo de debate
entre la claridad del modelo y la complejidad de la realidad histórica. En conclusión, las teorías clásicas del comercio internacional transformaron radicalmente la concepción económica de su tiempo. Hume desmontó la obsesión mercantilista con la balanza comercial. Smith redefinió la riqueza como capacidad productiva y Ricardo estableció el principio de la ventaja comparativa que hasta hoy constituye la piedra angular del libre comercio. Si bien las críticas modernas han subrayado las limitaciones de sus supuestos, el legado de los clásicos sigue vivo. El comercio, lejos de ser una guerra económica, puede ser un motor de cooperación y prosperidad compartida. El desafío contemporáneo no radica en negar estos principios, sino en adaptarlos a un mundo donde la movilidad de capitales, la desigualdad y la integración global plantean retos que los economistas del siglo XIX no pudieron prever.